Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Cruz. Hago parte de la Universidad Nacional de Arte a Distancia. Hago este video para el curso de Derecho Constitucional. Para esta parte creamos un espacio que se llama Actualidad Ciudadana, en donde mantenemos a nuestros ciudadanos actualizados con los conceptos claves de democracia. Vamos a hablar acerca de las expresiones de poder. En este caso tenemos dos expresiones de poder. Entre estas están el constituyente y el constituido, que además tienen una diferencia entre estas que les voy a explicar. Vamos a empezar por el constituyente. Es el poder que tiene la sociedad para cambiar estructuras jurídicas, ¿sí? Como por ejemplo la Carta Magna. Esto se hace mediante un plebiscito, un referendo que vota la gente, que vota la población de un país, de un estado, para que esta Carta Magna o alguna ley cambie, ¿cierto? O alguna reforma que queramos hacer a nuestra Constitución. Entonces esto se hace por medio de plebiscito, referendo o un movimiento social masivo. Entonces, para más claridad, el poder constituyente es el que tenemos el pueblo, la sociedad de una nación para hacer cambios jurídicos, bien sea en una reforma laboral, pensional, etcétera, o la constitución que nos rija en ese momento. Como un ejemplo rápido fue la constitución del 86, que se derogó y se cambió por la constitución de 1991. En eso tuvo que ver el poder constituyente, que es el que ejecuta el pueblo. Y para el constituido, que es un poder que ya está constituido y que se ejecuta por medio de unos entes como lo son el presidente, el Congreso y los jueces. Pero ¿cuál es este poder constituido? Es el que ya está escrito en la Constitución, que es en lo que se va a basar estas personas, estas situaciones para poder ejecutar alguna sanción, decisión o protocolo en base a las leyes que ya están. Como por ejemplo, si ya hay una reforma laboral, nos vamos a regir por eso que ya está en la Constitución. La Constitución es la que se va a basar para poder tomar decisiones y creación de nuevas leyes. Es el poder constituido. ¿Quién toma este poder? Lo hace, lo ejecuta el presidente, el Congreso y los jueces. Entonces los jueces, pues cuando van a sancionar a alguien, toman este poder que ya está constituido en leyes, que ya está escrito, y se basa en eso para poder juzgar, hacer un juzgamiento. El Congreso se basa en la Constitución para poder tomar decisiones y crear nuevas leyes, o basarse en esa Constitución para poder tomar decisiones o formular proyectos. Y el presidente también se basa en la Constitución para poder crear sus proyectos y sus programas. Entonces, básicamente, para resumir, el proceso es constituyente, el poder del pueblo, y constituido, lo que ya está escrito, primeramente como ejemplo, en la Constitución política. Ese sería un poder constituido. Muchísimas gracias. Le doy el paso a mis compañeros que tienen otras secciones interesantes para este video. Teresa Peralta y hoy vamos a estudiar la parte orgánica de la Constitución. Esta hace referencia a la estructura y a la organización del Estado y contempla los aspectos operativos de este. Aquí se establecen las normas y principios para su organización, las competencias y sus responsabilidades de cada órgano o cada entidad. La parte orgánica se establecen también las ramas del poder público y los organismos del Estado. En el artículo 113 encontramos las ramas del poder público, que son la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Dentro de la rama legislativa encontramos que es la encargada de reformar la Constitución, hacer las leyes y también ejercer un control político sobre el Ejecutivo. Esta está constituida por el Congreso, que está integrada por sus dos cámaras, como son el Senado y la Cámara de Representantes. Pasamos luego a la rama ejecutiva, que está compuesta por el presidente, que es el jefe de Estado y el jefe de gobierno, por vicepresidente, por los ministerios, las gobernaciones, las alcaldías y las superintendencias. Dentro de las superintendencias encontramos a la superintendencia de Industria y Comercio, la de Salud, la de Servicios Públicos Domiciliarios y una muy importante que es la Superintendencia de Notariado y Registro. También están el DANE y las empresas industriales y sociales del Estado, las corporaciones autónomas regionales, que son las que vigilan el medio ambiente en toda Colombia, aunque son independientes, están adscritas a la rama ejecutiva. Pasamos luego de esto a la rama judicial, que es la encargada de velar por proteger a los ciudadanos y de impartir la justicia en Colombia. Y está compuesta por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, los tribunales y a menor escala por los juzgados, tanto los juzgados del circuito como los promiscuos, que son los que se encuentran en los pueblos más pequeños de Colombia. Dentro de los organismos del Estado encontramos organismos de control, como son la Procuraduría y la Contraloría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. También podemos encontrar otros organismos, como son los organismos electorales, que son el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y por último encontramos a
otros organismos que son como por ejemplo el Banco de la República, que es un ente independiente. En conclusión, podemos decir que la importancia de conocer la parte orgánica de la Constitución es para saber cómo está compuesto el Estado y cómo podemos nosotros garantizar o proteger todos los derechos de los ciudadanos colombianos. Gracias. Hola, bienvenidos a esta presentación. Mi nombre es Juan Luis Suezca. Vamos a abordar la parte dogmática de nuestra Constitución Política de 1991, para la cual vamos a definir qué es la parte dogmática, en dónde se ubica dentro de la Constitución y en qué consiste. Primero, ¿cuál sería la definición de la parte dogmática? La parte dogmática se refiere a los principios filosóficos y normativos que permiten o que posibilitan que haya una organización estatal. Segundo, pasaríamos ahora a indicar dentro de la Constitución dónde se ubican estos principios filosóficos o normativos. Están ubicados en 3 secciones o en 3 partes de la Constitución. En el preámbulo, allí se ubican todos los valores como el valor a la vida, el valor a la libertad. La segunda parte en donde están ubicadas esta parte dogmática es en el título 1, de los artículos del 1 al 10. Allí están ubicados o consignados los principios fundamentales, como el principio a la soberanía popular, el principio de igualdad, entre otros. Seguido, donde más se ubica en la parte dogmática, también la podemos ubicar en el título 2, entre los artículos del 11 al 94. Allí están consignados todos los derechos fundamentales, sociales, culturales, al igual los deberes de la ciudadanía y las garantías judiciales. Dentro de la organización de la Constitución está dividido por lo que acabamos de ver, de la parte dogmática, pero también hay otra parte que es la parte orgánica. Pero más allá de definir, me parece importante mencionar que la parte dogmática como tal es el fundamento de la organización estatal. Es decir, la parte orgánica no tendría una razón de ser o una función en sí misma, porque la parte orgánica se refiere a la organización administrativa del Estado. Allí están las funciones y definiciones de las instituciones como la presidencia, el Congreso, las altas cortes, y la función principal de esta parte orgánica es velar por el cumplimiento y garantía de los principios, deberes y derechos consagrados en la parte dogmática. Es por eso, y es de vital importancia y es fundamental esta parte dentro de la creación y de la organización del Estado. Como conclusión, podríamos indicar que la parte dogmática es la base fundamental de la creación del Estado, ya que rige los principios, valores y derechos de la ciudadanía y a través de ello es lo que posibilita que haya una orden estatal. Muchas gracias. Mi nombre es Paula Casarríos. En este apartado les voy a comentar de la importancia de la Asamblea Nacional Constituyente de Colombia para esta nueva corriente jurídica y política llamada Nuevo Constitucionalismo, que surge en Latinoamérica a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, y que se consolida como una de las herramientas más importantes para la consolidación de los estados sociales de derecho en toda Latinoamérica. Por supuesto, la Constitución Política de Colombia en 1991 marcó un hito histórico que después países como Bolivia, como Ecuador van a empezar a replicar. La característica principal de esta Asamblea Nacional Constituyente es que se establece como una asamblea que buscaba reemplazar la Constitución de 1886 a partir de una crisis establecida a través de los movimientos sociales y estudiantiles principalmente, quienes, mostrando su inconformidad a partir de una serie de contextos sociales, políticos, culturales que ocurren en Latinoamérica, solicitan esta Asamblea Nacional Constituyente, teniendo alrededor de 70 personas quienes fueron elegidas a través de voto popular en el año 1990. Y después, en 1991, de enero a julio, se realiza todo este proceso de creación de esta nueva constitución. Este
pues se basa principalmente en algunas características, ¿no? Lo primero es una democracia participativa. Allí se busca que exista una mayor participación ciudadana y sobre todo la protección de derechos humanos considerados como derechos fundamentales, pero también como los derechos económicos, sociales y culturales que entran a formar parte fundamental de la base de esta Constitución. Y la protección también de estos derechos se realiza a través de otras figuras como lo es la acción de tutela o el derecho de petición, que se reglamenta a partir de la Constitución política. También se reconoce al país como pluriétnico y diverso, lo que genera pues principalmente que el país sea reconocido como un país diverso, lo que también es fundamental para reconocer derechos fundamentales a la igualdad, la dignidad, la libertad y la justicia. Es por eso que el nuevo constitucionalismo busca crear un Estado social de derecho en el que sea más democrático, más justo y equitativo con toda la ciudadanía, y de esta forma poder proteger y respetar todos los derechos fundamentales que son por supuesto prioritarios en una sociedad que reconoce a todas las personas en su diversidad. Hola, mi nombre es Mateo Ariza. Voy a hablar un poco para sumar a lo que dieron mis compañeros anteriormente o a manera de conclusión de este video, ¿sí? Donde queremos presentar o exponer la Constitución Política de 1991, la cual, a pesar de que su última versión es de 1991, ha venido teniendo ciertos cambios, tiene que tener ciertos ítems que a través de los mecanismos, a través de las herramientas jurídicas, como lo mencionaba nuestro primer compañero, a través de los plebiscitos, tutelas, ¿sí? Ha podido tener esos cambios en la percepción que tenemos de la modernidad. Una constitucionalidad moderna implica que aun cuando continúa siendo una garantía la Constitución de nuestros derechos fundamentales, continúa siendo un control del poder, continúa dándonos una protección judicial, continúa dándole una legitimidad al Estado, como lo decía nuestra compañera Paula, ¿sí? También es una herramienta de inclusión y participación. Aquí vamos con inclusión, que cuando entendemos que el mundo está cambiando, que se hace una constitución en un mundo moderno, a pesar de su fecha de la última modificación, 1991, esta tiene que ser incluyente con todas estas cosas que vienen pasando, con todas estas nuevas estructuras, con todas estas nuevas tendencias que va mostrando el mundo moderno. Hablamos del multiculturalismo, hablamos de la inclusión ambiental, hablamos de una ley más llegada a la ecología, una ley más llegada a la participación de minorías, ¿sí? Y continúa siendo la norma suprema y defendiendo los derechos fundamentales, pero entonces lo que implica el nuevo constitucionalismo es que va avanzando a medida que va avanzando el mundo, que va adaptándose, y todos los mecanismos judiciales tienen que adaptarse. En esto tenemos complejos de nuevas tendencias sociales, de la evolución de la tecnología, ¿sí? Y también de cómo está participando la ciudadanía para que se pueda garantizar el hecho de que haya una participación ética justa y loable para todas las personas que hacen miembro como tal de la sociedad. Y sin más, muchas gracias.